Y el cuarto par craneal está destinado a la inervación de un solo músculo extraocular, el músculo oblicuo mayor, o llamado también oblicuo superior. Recordarles que si nosotros dibujamos el globo ocular de este lado y de este lado, ¿qué función tiene el oblicuo mayor? Ya habíamos dicho en la anterior clase, llevar el globo ocular hacia abajo y adentro. Esa es la función del oblicuo mayor, lleva el globo ocular hacia abajo y adentro. Vamos a ver la anatomía de este nervio, el trayecto de este nervio. Un ratito. Un cachito no puedo fregarme. Primero vamos a dejar de compartir. Un ratito, por favor. ¿Se puede ver, no? No, doctor. Ya no puedo saludar. Ahora sí, ahora se puede ver, ¿no? Sí, doctor. Doctor. ¿Dónde tiene ubicado el núcleo de origen del nervio patético? ¿Cuál es la ubicación del núcleo de origen? La protuberancia, doctor. No. El núcleo de origen se encuentra ubicado acá. ¿Qué es esto? El mesencéfalo, no se olviden la protuberancia y el bulbo raquídeo. Se encuentra a nivel del mesencéfalo. Acá está el núcleo de origen. Es el núcleo motor del cuarto par craneal. Desde acá, sus axones se van a ir hacia atrás. Perdón, ¿a la altura de qué colículo será? A la altura del colículo inferior, o llamado también tubérculo cuadrigémino posterior. Este es el tubérculo cuadrigémino posterior, o llamado también colículo inferior. Entonces, el núcleo motor del patético, o cuarto par craneal, está ubicado a nivel del mesencéfalo, en la parte inferior del mesencéfalo, a la altura del colículo inferior. Desde acá se dirigen sus axones hacia atrás, ¿ya? Y van a emerger por la cara posterior del mesencéfalo, por la cara posterior del tronco cerebral, para luego dar una vuelta al mesencéfalo por la parte externa, por la cara externa del mesencéfalo, y van a salir por la parte anterior del mesencéfalo. Ya saben, entre dos arterias, como salía el tercer par craneal. ¿Qué arterias son estas?
cerebral posterior y cerebelosa superior. Entre la arteria cerebral posterior, que es esta, arteria cerebral posterior, y esta que es la arteria cerebelosa superior. Sale entonces por la parte anterior del, o se ubica, mejor dicho, en el, vamos a aclarar estos términos. El nervio patético sale del tronco cerebral, por favor, por la cara posterior del tronco cerebral. Luego se ubica en la cara externa del mesencéfalo, en la parte externa del mesencéfalo. Luego se va a ubicar entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Pero recalco, el cuarto par craneal, a diferencia de los otros pares craneales, es el único par craneal que sale del tronco cerebral por la cara posterior del tronco cerebral, el único par craneal. Bueno, rodea la cara externa del mesencéfalo, se ubica entre la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior, y se dirige hacia adelante para ubicarse como el tercer par craneal en una estructura conocida con el nombre de seno cavernoso. Los axones de acá salen del seno cavernoso y van a ingresar a la órbita a través de esta hendidura que ustedes ya conocen. La hendidura es fenoidal para ir a inervar un solo músculo. ¿Qué músculo es? El músculo oblicuo mayor, o también llamado oblicuo superior. Oblicuo mayor o llamado también oblicuo superior, el cual lleva el globo ocular, como saben ustedes, hacia abajo y adentro. Abajo y adentro. Bien, ese es el trayecto del cuarto par craneal. A ver, algunas palabritas acerca del cuarto par craneal, algunas características. Es el único par, características particulares propias del cuarto par craneal. Uno, es el único par craneal que sale por la cara posterior del tronco cerebral, por la cara posterior del tronco cerebral. Dos, es el nervio más, o es el par craneal más delgadito de los pares craneales. Es el más delgado. Tiene 2.400 axones aproximadamente en su interior, frente al 1.000.000 de axones que tiene el nervio óptico. Miren, comparen, el nervio óptico tiene en su interior 1.000.000 de axones. En cambio, el patético tiene solamente 2.400 axones. Por lo tanto, es el más delgadito de los pares craneales. La tercera característica propia del patético es que es el nervio más largo en su trayecto intracraneal. Es el nervio más largo en su trayecto intracraneal. Porque si hablo en forma global cuál es el nervio más largo de los pares craneales, ustedes saben que es el vago, el neumogástrico, el vago, porque va ¿desde dónde? Desde el tronco cerebral hasta el ángulo esplénico del colon, que lo vamos a ver en su momento. Decimos entonces que el patético es el nervio más largo en su trayectoria intracraneal, aproximadamente 7.5 centímetros de longitud. 7.5 centímetros de largo. Y la cuarta característica es el único nervio donde todos los axones se entrecruzan en la cara posterior del axón, del tronco cerebral. Aquí vamos a dibujar el mesencéfalo también. A ver. Aquí.
Entonces, a la altura del colículo inferior, el patético, si nosotros dibujamos el núcleo motor, está acá, es este que estamos dibujando. No sé si se están ubicando, es un corte axial o transversal. Estamos, por favor, véanme. Si el tronco cerebral lo estamos viendo ahí así, el mesencéfalo, ahora el corte axial o transversal lo estamos viendo así. ¿Ya? La parte anterior del tronco cerebral es esta y la parte posterior es esta. El núcleo motor del lado izquierdo y el núcleo motor de este otro lado, del lado derecho. Miren para que se entienda. ¿Qué hacen los axones? Se dirigen hacia atrás, miren por favor, se dirigen hacia atrás y se ubican en el otro lado. Vean, lo mismo. El núcleo motor del lado derecho, del patético, sus axones se dirigen, vean por favor, se dirigen hacia atrás, salen por la cara posterior del tronco cerebral y lo que les decía, miren, rodea la cara externa por fuera, la cara externa del mesencéfalo, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Se está comprendiendo o no? ¿Se entendió? Sí, doctor. Y se van a ubicar en la parte anterior. Repito, esta es la parte anterior del mesencéfalo y esta es la parte posterior del mesencéfalo. Entonces, se van a ubicar entre dos arterias. Les decía, por arriba la arteria cerebral posterior y por abajo la arteria cerebelosa superior. ¿Se comprendió, no? Sí, doctor. Ya. Muy bien. Entonces repetimos las características propias del patético. Vean, por favor, ya han anotado. Es el único nervio que sale por la cara posterior del tronco cerebral. Todos los pares craneales que hemos visto y que vamos a ir viendo salen por la cara anterior o lateral del tronco cerebral, por acá. En cambio, este es el único que sale por la cara posterior. Y después de haber salido por la cara posterior, rodea la cara externa del mesencéfalo, como están viendo acá, ubicándose entre estas dos arterias, se dirige hacia adelante, seno cavernoso, hendidura esfenoidal, órbita y va a ir a inervar el músculo oblicuo mayor. Ya. Este nervio, además de tener esa característica de salir por la cara posterior del tronco cerebral, todos los axones se dirigen, o mejor dicho, cruzan hacia la parte posterior, de tal manera que todos los axones del núcleo del lado derecho, del núcleo motor del patético derecho, todos los axones, absolutamente todos, se van a dirigir hacia el lado izquierdo y van a ir a inervar el músculo oblicuo del lado izquierdo. Es decir, que el nervio patético izquierdo nace del núcleo motor ubicado en el lado derecho. Primera característica, sale por la cara posterior del tronco cerebral, el único. 2, todos los axones son entrecruzados. 3, les he dicho, es el más largo en su trayectoria intracraneal, 7.5 centímetros de largo. Y 4, es el más delgadito. Por ser el más largo y el más delgadito, jóvenes, este nervio es muy vulnerable a los traumatismos encefalocraneanos. Es frecuente encontrar lesión del oblicuo mayor, del patético, en los traumatismos de cráneo. Ahora podemos decir que también podemos encontrar lesiones, además del TEC, podemos encontrar lesiones a nivel del seno cavernoso. Ya hemos dicho en la anterior clase en qué circunstancias vamos a encontrar, les decía, ¿les recuerdan? Una tromboflebitis del seno cavernoso,
también vamos a encontrar patología como la fístula carótido cavernosa. La tromboflebitis, una patología rara del seno cavernoso, puede comprometer este nervio. No se olviden que por el seno cavernoso pasan el tercero, el cuarto, el sexto, la primera rama del quinto par, es decir, la rama oftálmica, y la segunda rama del quinto par, es decir, la rama del maxilar superior. Entonces, cuando hay una lesión de todos estos pares, podemos sospechar que hay una lesión del seno cavernoso, una tromboflebitis, por ejemplo. Por la hendidura esfenoidal, también en los traumatismos encefalocranianos, cuando hay fracturas de la hendidura esfenoidal, también se puede comprometer el patético, el troclear. ¿Cuándo sospechar? Cuando tenemos, además de lesión del cuarto par, tenemos lesión de otros pares que pasan por la hendidura esfenoidal. Ya hemos visto el tercer par craneal, vamos a ver enseguida el sexto par craneal y vamos a ver más adelante la primera rama del quinto par craneal. Cuando hay lesión de estos pares craneales, entonces decimos probablemente la lesión está en la órbita. Bien, ¿y qué pasa cuando hay lesión del cuarto par craneal? Aquí aprovecharemos de una vez este dibujo. Ahí. Veamos. ¿Dónde creen que se va el ojo? Hacia arriba y afuera, doctor. El ojo se va acá. Si normalmente la función, vamos a hablar de la lesión del lado izquierdo, si normalmente el patético, al inervar al oblicuo mayor del lado izquierdo, lleva el globo ocular hacia la izquierda, perdón, hacia abajo y hacia la parte medial, cuando hay lesión de este músculo, como decía su compañera, el globo ocular se va a ir hacia arriba y afuera, más o menos ahí. Se va a ir ahí. Se va hacia arriba y afuera, es decir, presenta una extorsión del globo ocular. Se va hacia arriba y afuera. Y como hay este estrabismo, el paciente, ¿qué clínica tendrá? Visión doble, diplopia. Diplopía. Diplopía o diplopia, ¿no? Visión doble. Y esta visión doble, jóvenes, es más pronunciada. Es más pronunciada cuando uno está subiendo o bajando, más que todo bajando las gradas. Entonces, para compensar esto, ¿qué hace un paciente? Para compensar, es decir, para lograr una sola visión. Inclina la cabeza hacia un lado. ¿Hacia qué lado? Lado afectado. Nosotros, si normalmente giramos nuestra cabeza hacia un lado, vean, mírenme, nuestros globos oculares se van hacia el otro lado. Normalmente, si nosotros inclinamos nuestra cabeza hacia la izquierda, nuestros ojos se van hacia la derecha, normalmente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? El paciente tiene fijado su ojo izquierdo hacia arriba y afuera. Entonces, para compensar, para lograr una sola visión, para que se pierda la diplopía, el paciente inclina la cabeza hacia el lado contrario, haciendo que el ojo se vaya. No me salió bien esto. Entonces se inclina hacia el lado contrario
al nervio afectado. ¿Ya? Si la lesión es izquierda, como están viendo acá, entonces el nervio o el paciente inclina la cabeza hacia el lado derecho. Y esto se conoce como el signo de Bielchowski. Bielchowski. Este es el cuarto paracraneal en resumen. No se olviden que, sobre todo, la lesión a nivel del seno cavernoso y la lesión a nivel de los traumatismos encefalocraneanos. ¿Por qué? Porque este nervio es muy delgadito. Y en la práctica frecuentemente lo vemos lesionado. Y no se olviden que el paciente aqueja su visión doble, sobre todo cuando está bajando las gradas. Y ya, ese es el cuarto par craneal. Veremos rápidamente el sexto par craneal. El sexto par craneal, a ver, veremos. Ya lo vamos a hacer conjuntamente aquí. ¿Dónde se origina el sexto par craneal? ¿Dónde se origina el sexto par craneal? El sexto par craneal se origina más hacia abajo. Miren. ¿Y qué es más hacia abajo, jóvenes? ¿Dónde se ubica? La protuberancia. Ya están viendo ustedes, se están dando cuenta, en la protuberancia. En la protuberancia, cerca al piso del cuarto ventrículo. Recuerdan que en el piso del cuarto ventrículo hay una eminencia. ¿Recuerdan esta eminencia que estoy dibujando? Esta es la eminencia teres. ¿Recuerdan o no? La eminencia teres o eminencia redonda. La eminencia teres está formada por este núcleo, por el solo levantamiento que hace el núcleo del sexto par, y también por fibras que vamos a ver de aquí a 2 semanas o la próxima semana, fibras del séptimo par craneal que hacen esto. Este es el séptimo par craneal. ¿Ya? Entonces decimos que la eminencia teres que sobresale en el suelo del cuarto ventrículo se forma por el solo levantamiento del núcleo del sexto par, que es este, el sexto par, y por las fibras o axones del séptimo par. Esto lo vamos a volver a repetir cuando llevemos el séptimo par craneal. Permítanme borrar de momento esto. Listo. Sexto par craneal. Los axones del sexto par craneal se dirigen hacia abajo, y van a salir por un surco que están viendo ustedes ahí, que está ubicado ¿entre qué? Entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Cómo se llama ese surco? Bulbo protuberancial. Surco bulbo protuberancial. Surco bulbo protuberancial. Este es el surco bulbo protuberancial. Desde acá los axones se dirigen hacia adelante, ascienden. Y se van a ubicar encima del peñasco. Esta estructura que estoy dibujando acá, por favor, es el peñasco. Entonces, los axones se dirigen hacia adelante, suben, se ubican encima del peñasco. ¿Ya? Y luego se dirigen hacia adelante y van a ingresar ¿dónde? Al seno cavernoso.
luego ingresan a la órbita por la hendidura esfenoidal y van a ir a inervar dentro de la órbita a un solo músculo, denominado el recto lateral o el recto externo. Recto lateral o recto externo. Recto lateral o recto externo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función del recto lateral o recto externo? Ya conocen ustedes. El recto lateral o externo lleva el globo ocular ¿dónde? Hacia afuera. Esa es la función del recto lateral o recto externo, como usted sí bien conoce. Se llama recto lateral o recto externo. Lleva el globo ocular hacia afuera. Pues bien, ¿qué ocurre cuando está lesionado el recto lateral o recto externo por lesión del sexto par craneal? Esto es, hablemos un ratito. Entonces, vamos a poner esto antes para que ustedes le saquen una foto. Esto es lesión del cuarto par craneal. Lesión del cuarto par craneal. Sáquenle una foto si quieren porque voy a borrarlo, jóvenes, ahorita. ¿Puedo borrar? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces voy a borrar para mostrar la lesión del sexto par craneal. Entonces, ahora veamos la lesión del sexto par craneal. Ya. Bueno. Ya. ¿Qué ocurre si hay una lesión del sexto par craneal? ¿Dónde Una creen? endotropía, doctor, o el ojo desviado hacia adentro, o estrabismo interno, doctor, como otros conocen. Sí. Estamos hablando de la lesión del lado izquierdo. Entonces, el ojo se va hacia adentro. Sufre una endotropia, un estrabismo interno, como dice el compañero. Por lo tanto, el paciente va a quejar de visión doble, diplopía, porque se presenta un estrabismo interno llamado también endotropia. Bien, ¿y en qué caso se puede presentar? Se puede presentar lesiones del sexto par craneal. Ustedes ya saben, estarán deduciendo. Se presenta cuando hay fracturas de la hendidura esfenoidal, traumatismos encefalocraneanos, tromboflebitis del seno cavernoso, fístulas carótido-cavernosas. ¿Ya? Pero ¿dónde también? También
jóvenes, se puede lesionar, miren acá, cuando hay una lesión, por favor vean, cuando hay una lesión aquí, una lesión cerebral, ya sea un tumor cerebral, ya sea una hidrocefalia, cuando hay una lesión cerebral, tumor cerebral, abscesos cerebrales, hidrocefalias, edemas cerebrales, es decir, cuando hay un síndrome de hipertensión endocraneal, por cualquier causa, ese síndrome de hipertensión endocraneal, jóvenes, va a hacer esto. Vean, por favor, porque lo voy a borrar. Vean, va a hacer esto. Va a producir una presión del sexto par hacia abajo. Una presión del sexto par lo va a llevar hacia abajo. ¿Qué es esto? Ya sabían que es el peñasco esto, ¿no? El peñasco. Entonces lo lleva cualquier causa, tumor, absceso, hidrocefalia, etcétera, etcétera, que genera un síndrome de hipertensión endocraneal, elonga, lleva hacia abajo el sexto par craneal. ¿Ya? Y cuando hay síndromes de hipertensión endocraneal, jóvenes, podemos tener ya sea en forma unilateral, como están viendo acá, un estrabismo interno, o podemos tener un estrabismo bilateral, es decir, por lesión de ambos sextos pares craneales. Ya sea unilateral o ya sea bilateral, les decía, en la presencia de un síndrome de hipertensión endocraneal. No siempre. Y por ese no siempre es que se dice que el compromiso del sexto par en un síndrome de hipertensión endocraneal, como hemos visto y lo tienen anotado en sus libros, en sus cuadernos, es un signo de falsa localización en un síndrome de hipertensión endocraneal. Es un signo de falsa localización. ¿Por qué? Porque no siempre un síndrome de hipertensión endocraneal produce lesión del sexto par, solamente a veces. Por eso es que es un signo de falsa localización en un síndrome de hipertensión endocraneal el tener un sexto par, ya sea unilateral o ya sea bilateral. ¿Y dónde más creen que se puede lesionar el sexto par craneal? ¿Dónde creen? ¿Dónde? Vamos a dibujar aquí ¿Qué es esto? ¿Todo qué es esto? La protuberancia, doctor. Protuberancia, doctor. Vamos a dibujar la protuberancia en un corte axial o transversal. Ya, entonces dibujamos el núcleo. ¿Qué núcleo es este? Del sexto par craneal, este. ¿De acuerdo? El núcleo del sexto par, ¿ya? Y habíamos dicho que se dirige hacia adelante y abajo y sale ¿por qué surco? Bulbo protuberancial. Por el surco bulbo protuberancial. ¿Ya? Bien. Pero también les había dicho, y lo he borrado acá, aquí no lo voy a borrar, que también nos estamos adelantando. En la protuberancia tenemos otro par craneal, que es el séptimo par craneal. El séptimo par craneal. ¿Ya? Y el séptimo par craneal, ¿qué les he dicho? Que le da una vuelta, les dije o no. ¿Recuerdan o no? El séptimo par craneal hace esto, les decía. Le da una vuelta al sexto par y luego también sale por el surco bulbo protuberancial. Entonces podemos decir aquí ¿qué par craneal es? El
sexto. ¿Y este qué par craneal es? El séptimo. ¿Se entendió, jóvenes? No. Hasta ahí. Sí, doctor. Sí, doctor. Miren, en la parte anterior, ya en la anterior clase les dije, hay una estructura que naciendo de la circunvolución frontal ascendente va por el brazo posterior de la cápsula interna, luego desciende por la cara anterior del mesencéfalo, protuberancia y parte anterior del bulbo raquídeo. ¿Qué estructura es esta que estoy dibujando? Ay, miércoles, siempre me sale mal esto. Ahora sí. La vía piramidal, doctor. Vía piramidal. Y en el bulbo raquídeo recuerdan que se cruzan, ¿no es cierto? Esta es la vía piramidal. La vía piramidal. Si nosotros vemos que la vía piramidal está en la parte anterior de todo el tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Ahora estamos dibujando la protuberancia. Si nosotros trasladamos estos axones rojos de la vía piramidal, vamos a dibujarlo acá, por favor. Vean, por favor. Vamos a dibujar unos 3 o 4 axones, dibujemos. Ya. Ya. En ocasiones, jóvenes, accidentes cerebrovasculares, tumores de la protuberancia, van a producir un daño de la parte anterior, pueden producir un daño de la parte anterior de la protuberancia. Mire, esto que estoy, mejor vamos a hacer con color azul para que se vea más bonito. Mire, entonces la lesión lo estoy dibujando de color azul. Cuando hay una lesión de la parte anterior de la protuberancia del lado izquierdo en este caso, ¿qué vamos a tener clínicamente? Hemiparesia contralateral, doctor, parálisis facial periférica, ya sea derecha o izquierda, dependiendo del lado que esté presentando. Estamos hablando en este caso estamos hablando del lado izquierdo. Entonces sería, doctor, del lado izquierdo también, doctor. Entonces, Tendríamos sexto par craneal ipsilateral y me parece, ya dije ya y me parece contralateral. Creo que ese es el síndrome que nos dijo al principio en vía piramidal de Miller-Gubler o Miller-Gubier, doctor. entonces, por lesión de esos rojitos que representan a la vía piramidal, vamos a tener una hemiparesia contralateral. Si la lesión es izquierda, vamos a tener una hemiparesia derecha, porque saben que la vía piramidal es cruzada. Bueno, esos axones de color negro, ¿ya? Esos axones de color negro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un sexto par craneal y un séptimo par craneal ipsi o contralateral. Ipsi, doctor. Ipsilateral, doctor. Ipsilateral. Ipsilateral. Hemiparesia contralateral más sexto y séptimo par ipsilateral reciben el nombre de Miller-Gubler. síndrome de Miller-Gubler. No me alcanzó ahí abajo, así que aquí arriba lo voy a colocar. Síndrome de Miller-Gubler o Miller-Gubler. ¿Recuerdan que les he enseñado eso en la primera clase? ¿Se comprendió? ¿Sí? Sí, doctor. Jóvenes, para terminar esta clase y para mostrarles en 5 minutos en diapositivas, quiero decirles que hay un cuadro que es clásico de la neurología y se llama el síndrome de Tolosa-Hunt.
lo voy a borrar, pero acá anotaremos rápidamente. El síndrome de Tolosa-Hunt. Este es un síndrome que puede comprometer ya sea el seno cavernoso, ya sea la hendidura esfenoidal o ya sea la órbita. Es un cuadro clásico donde se va a presentar una reacción inflamatoria granulomatosa, repito, ya sea en el seno cavernoso, ya sea en la hendidura esfenoidal o ya sea dentro de la misma órbita. ¿Y cuál es la clínica? La clínica es, ya ustedes estarán deduciendo, qué pares craneales pasan por el seno cavernoso o la hendidura esfenoidal. Ya hemos visto este par craneal que en la anterior clase. ¿Qué par craneal es? Tercero, cuarto, sexto. Primera rama del quinto. Este es el tercero. ¿Qué par craneal es? El cuarto. ¿Y qué par craneal es? Sexto. Sexto. Pero además de esto, les decía, perdón, se está agotando la batería, un cachito, espérenme. Además de pasar por el seno cavernoso, el tercero, el cuarto, el sexto, pasa la primera rama del quinto par craneal y la segunda rama del quinto par craneal. Y acá en la hendidura esfenoidal, dentro de la órbita, están en los mismos, 3, 4, 6, pero solamente la primera rama. ¿Qué clínica creen que vaya a tener el paciente con un daño que está presente a nivel del seno cavernoso o en la hendidura esfenoidal o en la órbita? ¿Qué creen? ¿Dónde creen que se va a dirigir el ojo? ¿Dónde creen, jóvenes? ¿Después? Bueno. A ver, los voy a mirar siempre dónde qué están haciendo ustedes. ¿Dónde se dirige el globo ocular? Cualquiera, no es examen. Doctor, se mantendría neutro, no podría moverse neutro. Neutro. No se mueve a ningún lado, ni arriba, ni abajo, ni adentro, ni afuera. Neutro, como dice, es decir, se mantiene quieto. Y esto se llama oftalmoplegia total. El ojo está quieto, no se mueve a ningún lado. Oftalmoplegia completa. ¿Cómo creen que tiene la pupila? Midriática, doctor. Y la midriática, reactiva. ¿Cómo creen que tiene el párpado? Ptosis palpebral, doctor. Ptosis palpebral, correcto, correcto. Y finalmente, si hay compromiso además del 3, 4, 6, hay también compromiso del quinto, la rama oftálmica sobre todo. Saben que la rama oftálmica inerva la parte superior de la cara, ¿ya? La frente, el globo ocular. Dolor ocular o periocular también se presenta por compromiso de la rama oftálmica. Dolor ocular, dolor frontal, dolor periocular. ¿Y cuál es la característica del síndrome de Tolosa-Hunt? Por ser una reacción inflamatoria granulomatosa de etiología inespecífica, responde favorablemente a los corticoides. Una respuesta espectacular a los corticoides. Bueno, jóvenes, en 5 minutos, ¿quieren sacarle una foto o ya la han sacado? Ya pues díganme para que continúe.
Ya le sacamos, doctor. Continúe, doctor, ya lo sacamos. Ya. Entonces, dejamos de compartir acá. Ya. Ahora sí, 3 minutos para las diapositivas. ¿Dónde están mis diapositivas? ¿Se puede ver? Ah, no. No todavía, doctor. Ya. Ahora se puede ver, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Esta es la cara posterior del tronco cerebral. Miren, los colículos superiores, los colículos inferiores. El cuarto par craneal nace a la altura de los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos posteriores, también llamados. Miren, están internamente y van a ver cómo los axones van a salir, ¿no? Los núcleos de ambos lados. Y miren que los axones salen por la cara posterior del tronco cerebral y luego rodean la cara externa del mesencéfalo. De tal manera que el patético del lado izquierdo nace en el núcleo motor del patético del lado derecho. Y lo mismo, los axones del patético del lado derecho nacen en el núcleo motor del patético del lado izquierdo. Es el único par craneal donde los axones se entrecruzan totalmente. Es el único par craneal que sale o emerge por la cara posterior del tronco cerebral. Si vamos a ver de frente, vemos lo mismo. El patético del lado izquierdo nace en el núcleo motor del patético del lado derecho, como están viendo acá. Concéntrense porque ya estamos terminando. Miren, y al igual que el tercer par craneal, es decir, se ubica entre estas dos arterias, la cerebral posterior y la cerebelosa superior. ¿Ramas de qué? Ramas de la arteria basilar. Se dirige hacia adelante y va a ubicarse en este lugar denominado ¿qué? En la cabeza. La hendidura esfenoidal, donde está el tercero, el cuarto, el quinto 1, el quinto 2 y el sexto par craneal, además de la carótida interna. Concentraditos, 2 minutos y terminamos. Luego se dirige hacia adelante y va a ingresar a la órbita, les decía por dónde. La hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal. Y tienen el sexto par craneal. En la hendidura esfenoidal están o pasan el tercero, el cuarto, el quinto 1 y el sexto par craneal. Una vez que ha ingresado dentro de la órbita, va a inervar a un solo músculo. ¿El músculo? ¿Qué músculo es? El músculo oblicuo mayor. Miren qué es lo que hace. Facilito, con este dibujo uno puede deducir cuál es la función. Al estirar, al jalar este músculo, ¿qué hace? Lleva el globo ocular hacia abajo y adentro. Hacia abajo y adentro. Ya saben entonces que la función del oblicuo mayor o superior es llevar el globo ocular hacia abajo y adentro. Hacia abajo, adentro, y de este otro lado lo mismo, abajo y adentro. Cuando hay una lesión, por todas las causas que hemos visto que va a presentar, si hay una lesión del lado izquierdo, el globo ocular se va a ir hacia abajo, o perdón, hacia arriba y afuera. Hay una extorsión hacia arriba y afuera, como hemos dicho, entonces el paciente, para compensar la diplopía, ¿qué va a hacer? Va a girar la cabeza hacia el otro lado. Lesión del patético del lado izquierdo, la cabeza gira hacia el lado derecho. Y esto se conoce con el nombre de signo de Bielchowski. Sexto par craneal volando, vamos a ir viendo. Sexto par craneal está acá, ¿ya? Sus axones se dirigen miren, hacia adelante. Salen del tronco cerebral por la parte anterior, por el surco bulbo
protuberancial. No, está una vez. Ahí está. Miren, este es el surco bulbo protuberancial. Por ahí sale. Ascienden por encima del peñasco, esto es el peñasco, hendiduras, seno cavernoso, hendidura esfenoidal, y solamente inervan un músculo, este músculo, el músculo recto externo o recto lateral, el que lleva el globo ocular hacia afuera. Ya. No se olviden repetirles que cuando hay un tumor, una hidrocefalia acá, a veces este nervio se va hacia abajo. El tumor desplaza este nervio hacia abajo, produciendo sexto par unilateral o bilateral, síndrome de hipertensión endocraneal, no se olviden. Y finalmente esta diapositiva donde tenemos una lesión de atrás adelante, ahí tenemos al núcleo del sexto par craneal, miren, se dirige y sale por el surco bulbo protuberancial que es este, se dirige hacia adelante. Un ratito. Ya, ingresa al seno cavernoso, luego se dirige hacia adelante, ingresa a la órbita por la hendidura esfenoidal, y va a inervar un solo músculo, recto lateral o externo. La lesión, si hay una lesión del lado izquierdo, pues el globo ocular se va hacia adentro, una endotropia. ¿De acuerdo? Una endotropia. Y este es el quinto par craneal, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Les ha gustado o no les ha gustado? Sí, doctor. Sí, doctor. Si no han aprendido, si no aprendieron en anatomía, hoy día van a aprender. Yo les he dicho que a mí me encantan los pares craneales.